Bienvenidos a todos ustedes a la clase de principios de interpretación bíblica. Bienvenidos a la clase, la clase 1 de este curso de principios de interpretación bíblica, que es el curso 2 del diplomado en interpretación y predicación bíblica. Este diplomado, como ya saben, tiene como objetivo que podamos aprender principios básicos de interpretación. Hay personas que ya estudiaron en un seminario, en una escuela teológica, y mucho quizá les va a parecer de repetición. Queremos afianzar esto de la interpretación. Así que bienvenidos, tenemos estudiantes de diferentes partes del mundo. Tenemos estudiantes de Chile, estudiantes de Bolivia, de México. Sí, por lo menos hay alguien que radica en Estados Unidos. Bienvenidos a la clase de hoy, y otros estudiantes estarán uniendo más adelante. Bueno, vamos a orar y luego pasamos a nuestra clase. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar. Gracias por el curso que vamos a iniciar. Tú, Señor, bendice a los estudiantes que dispusieron en su corazón aprender de conocer más de la interpretación bíblica, y ayúdanos, Señor, en estos momentos para conocer de reglas, de bases, al introducirnos en este curso. Gracias, Señor. Bendice a cada quien. Pido esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pasamos a nuestra diapositiva. ¿Ya? Vamos a pasar a nuestra diapositiva y permítanme compartir pantalla. Voy a tratar de compartir toda mi pantalla por si tenemos que buscar algún texto bíblico. Ok. Ahí está. Ya pueden ver. Voy a tratar de hacer algunas notas, anotaciones aquí, si es que se requiere. Hoy solamente va a ser una especie de introducción. ¿Ya? Una especie de introducción. Y ustedes luego van a tener su tiempo de lectura como actividad. Les voy a explicar eso luego. Bienvenidos pues a la Academia Bíblica Pesher, y bienvenidos a este curso, Principios de Interpretación Bíblica. Tenemos 6 viernes que vamos a estar trabajando. El día de hoy dice esta lección, Historia de la Interpretación Bíblica. Y la verdad es de que esa parte de la historia lo van a hacer ustedes como tarea, como actividad. La lección de hoy va a ser más de introducción, de conocer nociones más generales de la interpretación. El siguiente viernes estudiaremos sobre el análisis histórico, cultural, contextual, luego el análisis léxico-sintáctico, luego análisis del lenguaje figurado, ¿no? Ese es un tema clásico en interpretación, como cuál es un símil, cuál es una metáfora o una sinécdoque, bueno. Luego entraremos a análisis de tipos y símbolos y al análisis teológico, finalmente. Eso como de manera introductoria, porque luego vendrán otros cursos, ¿no? En este diplomado. Este es el curso 2, que es el principio de interpretación bíblica. Luego vendrán otros cursos que incluyen la interpretación de literatura legal y narrativa, o sea, algunas reglas específicas para interpretar las leyes y las secciones narrativas. Luego vendrán otros cursos para la poética y así, ¿no? Un curso más o menos completo.
Eso significa que lo que vas a aprender en este curso lo vamos a seguir profundizando en los siguientes cursos. Bueno, vamos a comenzar con este tema, llamamos de introducción. ¿Ya? De introducción. Es posible leer la Biblia. Podemos leer la Biblia, pero es posible leer sin entenderla. Eso pasó a alguien, ¿no? Pasó a esta persona en esta imagen, el etíope, ¿no? Porque eso, cuando Felipe se acercó, Hechos 8:30, se acercó corriendo, oyó el profeta Isaías, perdón, y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Se le miraba un poquito perplejo, quizá, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? Y la respuesta que da es, ¿cómo podré? O sea, en otras palabras está diciendo, no estoy entendiendo lo que leo. Entonces, ¿podemos leer la Biblia? Sí, lo hemos leído muchas veces. Y seguimos leyendo y hay muchas partes que no entendemos. Hay muchas partes de la Biblia que son un misterio y necesitamos la revelación, no revelación en el sentido de una visión profética, ¿no? De índole necesariamente de un don especial hoy en día, sino en el sentido de que Dios nos da a conocer mediante la iluminación o revelación de su palabra. Entonces, sí, podemos leer sin entenderla. Por lo tanto, es necesario, y esto quizá para muchos no les gusta, es necesario buscar ayuda para interpretarla. ¿Cuál? A la Biblia. Y debemos aquí criticar algunas actitudes. La actitud de muchos cristianos evangélicos, y por supuesto ustedes no están en ese grupo, si no, no estarían inscritos en el curso, de decir solamente sirve leer, orar y pedir la ayuda del Espíritu Santo. No estoy diciendo que eso no sea suficiente en el sentido de que no necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sí necesitamos, pero también necesitamos ayuda de herramientas y de personas que han estudiado o de recursos, ¿ya? De recursos para interpretar mejor la Biblia. En el caso del eunuco, sabemos que recibió la ayuda de un instrumento. Ese instrumento es el que aparece aquí en la imagen, ¿verdad? Que él le dio la interpretación. Ahora, ¿por qué es necesario buscar ayuda para interpretar la Biblia? Porque hay el riesgo de llegar a conclusiones falsas. Estos son, no son necesariamente, wow, herejías, pero pueden ser conclusiones falsas de la lectura bíblica, sacar interpretaciones incorrectas. Y eso se debe evitar, ¿ya? Se debe evitar a toda costa, toda conclusión falsa, interpretaciones individuales. Bueno, el eunuco reconoció la necesidad de alguien que le pudiera ayudar a entender el sentido correcto. Y esto es lo que es el norte. ¿Ya? Es el norte. Es lo que procuraremos buscar. El sentido correcto. Debe ser la meta. Aunque vivimos a mucha distancia del autor original, de sus lectores originales, debemos esforzarnos en buscar el sentido correcto. El sentido correcto puede lucharse para identificar. Cada quien va a tratar de decir, es que yo tengo el sentido correcto. Para eso necesitamos reglas, ¿ok?
Entonces, podemos decir que el sentido se puede entender con un poco de orientación. ¿Ya? Con un poco de orientación. El eunuco le dice, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Que alguien me explique. Eso es la actitud de alguien que quiere aprender. Por un lado, el que quiere aprender necesita una guía, uno que lo explique, uno que haga la labor del intérprete. Y por otro, se necesita la labor de alguien que conozca. Entonces, puede ser que tu interés del estudiar este curso esté en ayudarte en tu vida personal. Es decir, es que yo quiero interpretar correctamente la Biblia por mí mismo, sin depender de algún pastor, apóstol, profeta o denominación. Y está bien, pero eso sería un sentido quizá egoísta. Aquí, nuestro objetivo, el lema de la Academia Bíblica Pesher es eso justamente, que debemos estudiar, enseñar y poner en práctica. O sea, no debemos quedarnos solamente con el estudio. ¿Ok? Eso es lo que dice nuestro texto, ¿no? Aprender, enseñar, practicar. Ese es nuestro lema. Entonces, no solamente para mí, para mi beneficio, sino para el beneficio de otras personas. Aquí todos seríamos como este personaje. Y debemos buscar y ayudar a nuestros etíopes, la iglesia, familia, amigos, que no están entendiendo la Biblia. Entonces, ¿qué cosa es lo que estoy diciendo? Procuremos en lo mayor posible que nuestro estudio para interpretar la Biblia no sea solamente para mi beneficio personal. Yo quiero interpretar bien para mí, no, sino quiero interpretar bien para el beneficio de los demás, para explicar a los demás el sentido correcto de la escritura. No estoy diciendo que encontrar el sentido correcto sea sencillo. De eso trata el curso, de buscar reglas que nos orienten a la adquisición del sentido correcto. Bueno, pasemos ahora al personaje clásico cuando se habla de estudio bíblico, de interpretación, que es Esdras. ¿Ya? Que es Esdras. Y Esdras, y por cierto, nuestro texto de la Academia Bíblica Pesher está basado en Esdras, porque él dijo que propuso su corazón, ¿no? Que inquirir la ley de Dios para enseñar y poner en práctica las leyes, estatutos del Señor. Ok, Esdras. Podemos leer el texto, quizá está muy pequeño aquí, ustedes pueden buscar en sus Biblias. Esdras, perdón, Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Voy a leer el texto, lo que tengo aquí delante. Quizá ustedes no van a poder verlo, pero sería ideal que busquen en sus Biblias y no necesariamente pinten todo lo que yo pinté, pero sí observen detalles. ¿Okay? Dice Nehemías 8, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés. Ok, tenemos este punto. No cualquier libro, sino la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y todos los que podían entender, lo que oían. Podían entender, ojo, esto es que tenían la capacidad de entender, pero no necesariamente entendían todo lo que oían. Hay una diferencia, lo veremos más adelante.
Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el anochecer. Bueno, aquí podríamos, hasta el mediodía, perdón, estoy leyendo mal. Desde el amanecer hasta el mediodía, unas 6 horas de lectura, ¿no? 6 horas de lectura del texto bíblico, en presencia de hombres, mujeres y los que podían entender. Eso significa niños también que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo, importante esto, todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Atentos, no estaban dormitando. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. Y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban sus manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Quelitas, Arías, Josabet, Hanán, Pelaías y los levitas, y ahí va la acción de la interpretación, ¿qué dice? Explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo. Eso significa que estaba en otro idioma. Por supuesto que estaba en otro idioma. El texto estaba en hebreo y la gente hablaba arameo. Por eso traduciéndolo. Y además dándole el sentido. Eso es una labor de explicación. Dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este es el día santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo, id, comed de la grosura, bebed de lo dulce, y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Y los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo, callad, porque el día es santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y beber y mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron, ¿verdad? Esto es importante, porque comprendieron, voy a pintar, porque comprendieron todas las palabras que les habían enseñado. ¿Qué cosa produjo eso? En primer lugar, produjo tristeza, porque habían entendido su pecado, ¿no? Su situación. Y luego, pues, produjo alegría también, fiesta, porque habían comprendido el texto bíblico. Bueno, volveremos a este pasaje. Volvamos a la diapositiva anterior. Esdras, el escriba, leía a la gente de Jerusalén. ¿Ya? Leía a la gente de Jerusalén y vemos ahí el pasaje. ¿Qué leía? La ley. Y esto es el Pentateuco, ¿no? Esto es el Pentateuco. Desde la madrugada hasta el mediodía.
Los levitas colaboraron en clarificar. Esto era clarificar y hacer entender a la gente lo que fue leído. Esto que proveyó mucho gozo, porque ahora entendieron las palabras de la ley. Por supuesto, alguien dirá, ah, sí, la ley, Pentateuco. Pero nosotros, los cristianos, por implicación, esto lo trasladamos más allá, ¿no? No solamente la ley, sino la Biblia completa. Debemos hacer esa labor de interpretar, de clarificar el texto para que las personas lo entiendan. Y mencionaba que había allí una labor importante de traducción, porque el texto estaba en hebreo, pero muchos de los que estaban allí parados, escuchando el mensaje, eran de los que habían sido exiliados. Recuerden que mínimo 70 años han estado en Babilonia, los judíos. Pero otros de las otras tribus que fueron llevadas por Asiria en el año 722 antes de Cristo, quizá también volvieron. Podemos imaginar eso, que aprendieron arameo y otras lenguas. Entonces, no dominan el hebreo o algunas palabras ya no entendían. Y ahí viene la labor de traducción, de explicación. Que sea entendida cada palabra, el mensaje, ¿no? Sabemos eso de la labor que hace el intérprete. Y esa labor estamos llamados a realizar también nosotros. ¿Qué cosa? Explicar la ley al pueblo, traduciéndolo y dándole el sentido. Me dirán ustedes, pero yo ya no puedo traducir. Bueno, nosotros dependemos de una traducción. Reina de la 60 es la Biblia o la traducción que se usa más por el evangélico. Yo aquí he copiado casi todo el texto que voy a copiar en esta clase es de la Biblia de las Américas. Pero dependemos de una traducción. Hay que confiar que la traducción está bien hecha, ¿no? Y de ahí que se pida que aprendan algo de griego y hebreo, los traductores, los intérpretes, para explicar mejor el texto bíblico. Muy bien. Pasemos al siguiente. ¿Cuál es nuestra meta? Entender el sentido de la Biblia. Igual como lo hacían los levitas, ¿no? Esa es nuestra meta. Si nosotros entendemos el sentido, podremos transmitir ese sentido a los demás. Pero si no entendemos, vamos a leer el texto y vamos a repetir el texto y vamos a añadir ilustraciones nada más, anécdotas, testimonios y no explicar el sentido de la Biblia. Porque ustedes quizá no son de ese grupo, pero habrán escuchado de personas que van directo a la aplicación. Directo a la aplicación. Leen el texto y dicen, esto quiere decir hoy, ¿no? Leen un texto bíblico y van a aplicarlo. Y se olvidan de hacer todo el trabajo de la interpretación. Se olvidan de eso. Para aplicar correctamente hoy hay que entender el sentido. Por eso estudiamos interpretación, principios de interpretación. Por eso estudiamos hermenéutica. Siempre procuremos partir
de un método. ¿Ya? ¿Y cuál es el método que nos va a ayudar a entender el sentido? ¿Cuál es el método? El método de estudio bíblico inductivo. Tiene 4 pasos ese método. El primer paso es la observación. Observar el texto. Respondemos la pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice? Todo lo que el texto nos diga, tratar de conocer bien. El segundo paso es la interpretación. ¿Qué significa esas palabras? ¿Qué significa el texto? El tercer paso es la correlación. La correlación es cómo está relacionado este pasaje o esta idea con toda la Biblia. Porque no debemos interpretar un texto sin la Biblia misma. El texto debe ser interpretado a la luz de todas las escrituras. Eso es quizá lo que algunos llaman temático, pero más que temático es correlacionar mi texto. Y por último, que es la parte, por supuesto, importante, es la aplicación. ¿Cómo se aplica el texto a mi vida y a la vida de las demás personas? Esos 4 pasos del método de estudio bíblico inductivo es el punto de partida. Y los que no llevaron ese curso, ¿ya?, pueden todavía llevarlo. Está en Classroom. Para los que no llevaron, claro, hacen el pago respectivo del curso y ven la clase, hacen las tareas y complementan con esto. Porque como estuve diciendo anteriormente, estamos en el segundo curso, ¿no? El primero era el método de estudio bíblico inductivo. Pero para los que se van a unir luego, estos cursos van a quedar grabados para que tengan, luego vean la secuencia en este diplomado. Muy bien. Y los que ya llevaron el curso, pues hay que recordar que hay que observar, interpretar, correlacionar y aplicar. De estos 4 pasos, el primero requiere mucho tiempo, porque cuanto más observes el texto, más conocerás del texto. Cuanto más observes del texto, más conocerás del texto. Yo les decía a los estudiantes, ustedes pueden hablar de mí, no sé, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Mi mamá puede hablar, no sé, 2, 3 horas, 4 horas. Mi esposa puede hablar también mucho. Pero alguien que solamente me vio una vez en su vida, no va a tener mucho de qué hablar. Es igual. La prédica, la enseñanza, el conocer el texto bíblico requiere que uno esté inmerso, conozca al texto a mayor profundidad, y eso se logra con la observación. La correlación, pues, no es tan complicado, y la aplicación tampoco, aunque es importante. De esos 4 pasos, la segunda es la más difícil. Más difícil es la segunda, la interpretación. Y aquí es porque muchos fallan. Al fallar en la interpretación, podríamos tener la distorsión del texto bíblico. Distorsión. Aquí se pone distorsión. Según Corintios 4:2, si vemos en las Américas, va a decir adulterando la palabra de Dios. Si vemos en la traducción viviente, distorsionar la palabra de Dios.
Cuando nosotros adulteramos, suena fuerte, ¿no? O distorsionamos la palabra de Dios, cuando interpretamos mal. Porque uno puede observar bien, decir, es que aquí dice, Jehová es mi pastor. Ok, observo de que Dios es comparado con un pastor, observo de que hay un posesivo donde se apropia, el autor se apropia como de Dios, es decir, es mi pastor. Y hasta ahí está buena observación. Pero alguien podría interpretar, ahí va la distorsión, es decir, es mío y de nadie más. Eso ya no es observación, eso ya es interpretación. Es mío, no lo comparto con nadie. Y luego dice, nada me faltará. Uno puede observar y decir, aquí el nada podría estar en relación con los versículos anteriores, posteriores, que habla sobre alimento, bebida, seguridad, ¿no? Dice, me infundirá aliento, me hará descansar en pasto, etc. No le va a faltar nada de lo que viene después. Esa es observación. Pero una interpretación podría quedarse en el versículo 1 y decir, nada me faltará. Significa de que si yo quiero un carro y necesito un carro, porque no quiero caminar, no quiero usar transporte público, nada me va a faltar. Dios dijo, nada me faltará, así que un carro me va a dar, o un avión, o un yate, o una casa, una mansión. No, esa interpretación ya es incorrecta, porque está yendo más allá de la observación y está interpretando el versículo de manera aislada sin considerar su contexto posterior. Ok. Entonces, debemos evitar fallar en ese paso, en el paso de la interpretación, porque muchos que fallan allí distorsionan la palabra de Dios, distorsionan, adulteran. Y yo escuché de primera mano, como se dice, de primera mano, distorsiones, ¿ya? Terribles. Y ahorita el que se me viene a la mente, el que se me viene a la mente es algo que sucedió no hace, no hace mucho, 2 años, creo. Y vino un joven que ya no asiste a nuestra iglesia, asistía antes, ahora asiste a otro lugar, pero me hizo la consulta. Dice, hermano, yo había entendido este versículo de una manera diferente, pero el viernes fui a una iglesia y el pastor dijo esto. Me pareció interesante. Romanos 12. Que vuestra ofrenda, bueno, sea como algo así, ¿no? Vuestro culto racional. Vamos a no decir mal el texto. Vamos a Romanos 12. Ok, vamos con Reina Valera 60, que es lo clásico. Aquí, que es vuestro culto racional. ¿Ya? Así, y el pastor dijo de que esto es darle a él la mejor ración. ¿Ya? La mejor ración. Y realmente creo que estaba interpretando a la luz del Antiguo Testamento, este pastor, no sé quién sea, pero un pastor, a la luz del Antiguo Testamento, donde se daban raciones a los sacerdotes, raciones, ¿no? Una buena parte al sacerdote, cuando se ofrecía el sacrificio, el sacerdote se llevaba con un gancho, sacaba la mejor, por eso le critican a los hijos de Elí, ¿no? Porque ellos a la fuerza quitaban la mejor parte. Y que es vuestro culto racional. Entonces decía este hermano, entonces debemos dar a Dios nuestra mejor porción.
porque habla ahí de ración. Y yo dije, no, no está hablando allí de ración, de hacer por partes, ración, división. No, más de algo intelectual y de ahí que sea espiritual. ¿De dónde sale eso? Bueno, sale de la palabra y sale de la definición de la palabra y sale del propio contexto. Pero este pastor, ¿a qué llevó a sus feligreses? A pensar en otra cosa. Dale lo mejor de ti. Tu mejor parte. Y puede ser, ¿cuál es lo mejor que tú tienes? Tu casa, tu inteligencia, tu tiempo, no sé. Pero eso no es el sentido. Pues la Biblia, traducción viviente, pone, esa es la verdadera forma de adorarlo. O la nueva versión internacional dice, en adoración espiritual. En adoración espiritual. El texto griego va a decir algo de intelectual, pero de allí que tenga una idea espiritual. Bueno, aquí está, dice, nuestro culto logiken, de logikos, que está relacionado con logos, ¿no? Racional, razonable, y tiene la idea, según el de léxico de Gingrich, también la idea espiritual, algo lógico. Mi punto es de que hay personas, pastores, que leen el texto y hacen su interpretación. Pero esa interpretación no es exacta. Y quizás no tengan la intención de promover una herejía. No, quizás no tengan esa intención, pero sí confunden a la iglesia. ¿Por qué? Por no interpretar correctamente en la Biblia. Y podemos examinar diferentes prédicas, enseñanzas, si su interpretación es correcta. Ok. Sigamos. Si uno no conoce ni sigue los principios de interpretación, se puede llegar a cualquier conclusión equivocada. Sí, cualquiera. De ahí que cualquiera haga lo que se le venga en gana, porque si lee y se imagina la respuesta. Las opiniones diversas son mínimas una vez que haya un acuerdo de las reglas de interpretación. O sea, cuando hay reglas, entonces se minimizan las diversas opiniones. Y aquí no estamos diciendo, es que es libertad de expresión, no, contra la libertad de expresión. Nosotros asumimos que el autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, lleva un mensaje. Ese mensaje se dio en un contexto y se debe entender como tal. Ahora, hablaré de un tema relacionado cuando el texto tiene un sentido diferente después. O sea, cuando tiene una aplicación y una comprensión mejor después. Esperen, voy a hablar de eso en unos minutos. ¿Ya? Si no les quedó claro, les aclaro en unos minutos. Dice aquí algo. ¿Con una mala interpretación se puede generar una mala doctrina? Sí, se puede generar una mala doctrina. Por ejemplo, esto yo lo escuché cuando inicié mis estudios teológicos en el año 2001. Me mandaron a investigar a una iglesia. ¿Ya? Una iglesia. Una iglesia, no era iglesia verdadera, era una iglesia que usaba la Biblia. Y sacaron el texto de Juan 3:3. Que dice, y el que no naciera de nuevo no entrará al reino de los cielos. ¿Y cuál es su interpretación de esa iglesia? Nacer de nuevo. Ahí dice, nacer de nuevo. Eso implica
reencarnación. ¿De dónde sacaron eso? Esa iglesia creía en la reencarnación. Y ahí estaba su texto bíblico. Interpretar mal una oración o frase trae problemas doctrinales y en algunos es mucho más fuerte el problema y otros menos. Otros son diferencias menores. Discusiones teológicas, por ejemplo, entre propios cristianos, pero es menor, no podemos decir es una herejía grande. Pero, cuanto menos tengamos mala interpretación, mejor. Por eso hablamos de reglas y también de un principio que se llama regula fidei. La regula fidei es la fe que te regula. Bueno, lo pongo de ese modo. Es la base. Es como una base sobre la cual tú debes estar, debes regir, ¿ya? Para evitar justamente una mala interpretación. Muy bien, aquí se mencionan algunos textos difíciles, no los vamos a leer ahorita, pero presten atención que hay textos difíciles de interpretar. Y a veces nos queda decir a los intérpretes el texto favorito de los teólogos, Deuteronomio 29:29. Las cosas escondidas, las cosas reveladas son para los hombres y las secretas para Dios. Eso significa de que si no está revelado, no me preguntes, porque esa no lo sé. Esa es una respuesta típica, ¿ya? Una respuesta típica de cuando no se sabe. Es mejor decir, mira, no sé, déjame investigar un poquito más, y si aún así es difícil, decir, hermano, tiene muchas interpretaciones esto. Hay que ser conscientes de cuando enseñamos, predicamos, es decir, hermanos, hay varias interpretaciones, esto tiene a favor, esto en contra. Yo me inclino por esta interpretación, pero no diciendo esta es la única, pero eso son en casos muy extremos, ¿eh? En lo general, hay que buscar la interpretación correcta. Muy bien. ¿Por qué es difícil interpretar la Biblia? Pues dirá, no, la Biblia es fácil. Bueno, hay partes que es difícil. ¿Por qué es difícil interpretar la Biblia? Porque el libro es antiguo. El libro es antiguo. Inclusive en libros modernos es difícil. Es difícil. Un libro publicado por Vargas Llosa, un novelista. En sus novelas, y está vivo todavía el autor, hay cosas en las que quizás no se va a comprender por la cuestión de lexicográfica, el contexto, etc. Pero yo vi una entrevista de este autor, no cristiano, pero lo pongo como ejemplo porque es uno conocido, Mario Vargas Llosa, que uno de sus lectores le dijo, yo interpreto, o sea, yo creo que este libro quiere decir tal cosa. Y Vargas Llosa le dijo, eso no era el sentido que yo le di. Ya. O sea, uno lee y puede interpretar una cosa diferente, estando inclusive el autor en vida. Y nos pasa a menudo cuando hablamos con una persona, está allí, nos habla y entendemos mal lo que dice, interpretamos mal lo que dice, sus palabras, sus miradas, sus gestos. Nos pasa a menudo. Si eso nos sucede hoy en día, imagínense con un libro antiguo. Por eso tenemos aquí la advertencia también en 2 de Pedro 3, 15 y 16. Y esa advertencia es, ojo, no es que el tiempo sea grande en ese libro. 2 de Pedro va a depender cuándo se escribió. Muchos van a decir por el 130,
Otros, como yo, creemos más temprano, quizá por el 65, por allí. Si fue Pedro el autor de Segunda de Pedro, no pasó mucho tiempo desde que Pablo escribió sus cartas. O sea, si Pablo murió por el 64 y escribió sus cartas desde el 53, por allí, son 10 años, 15 años de diferencia. Pero ¿qué pasaba ya en el tiempo de Pedro? Vamos al texto, segundo de Pedro 3:15. Es un texto clásico, texto que se cita para sustentar la tergiversación que se hace de la Biblia. Dice, tenga presente que la paciencia del Señor significa la salvación, tal como escribió también nuestro querido hermano Pablo. Este Pablo, pues, debe ser fácil de ubicar, porque habla de Pablo, luego habla de un escritor, ¿no? ¿Quién escribió? ¿Quién es el famoso que escribe? Pablo. Bueno, ¿y qué escribe? Cartas, ¿no? Ahí dice que escribe cartas. Pero dice que en esas cartas hay algunos puntos difíciles de entender. Difícil de entender. Que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. O sea, tergiversan a Pablo y tergiversan las demás escrituras. Por la tergiversan, no entienden, son gente que no está capacitada, bueno, tienen otras intenciones, etcétera, pero tergiversan. Nos volvamos a nuestro punto. Es un libro antiguo y hay muchos que pueden tergiversar. ¿Por qué hay dificultad? Porque hay una brecha de tiempo. Hay una brecha de tiempo muy largo entre nosotros y los libros bíblicos. Aquí se pone 3.400 años desde el primer escrito si se considera que Moisés escribió alguna porción del Pentateuco. ¿No? Son 2.000 años que pasaron desde el nacimiento del Señor y luego 1.400 en el tiempo de Moisés. Si aceptamos que Moisés escribió alguna parte del Pentateuco, entonces, entonces podríamos decir que son 3.400 años. Bastante tiempo. Hay una brecha de tiempo. Pero también hay una brecha espacial, ¿no? ¿Dónde estamos? La mayoría de los que ahorita están en el curso, estamos en el continente americano, ¿no? Ya sea América del Norte, América del Centro, América del Sur. ¿Y dónde se desarrollaron los eventos bíblicos? Bueno, a Eurasia, ¿no? Estamos hablando del norte de África, el oeste de Asia, bueno, casi al este de bueno, está a sur más de Europa, caso de Roma. Estamos lejos. Esa distancia también nos lleva a costumbres, una diferencia cultural entre nosotros, latinos, y los de allá, que eran los orientales, o la influencia del Nuevo Testamento, diríamos, mediterránea, mucha influencia griega, romana, bueno, judía también. Nosotros, mucha influencia española, costumbres diferentes. Una brecha de lenguaje. ¿Nosotros qué hablamos? Bueno, la mayoría que están acá
todos, creo, español. Y los del tiempo bíblico, Nuevo Testamento, hablaban griego, arameo algunos, Antiguo Testamento, hebreo, arameo. Es otra lengua. Esta brecha, alfabetismo, la ortografía, bueno, ortográfica. A decir verdad, hoy tenemos más alfabetismo que en la antigüedad. Hoy leemos nosotros, pero en la antigüedad no todos leían, no todos escribían. Era más una cultura del oído, ¿ok? Del oído. Y lo que oían lo memorizaban. No todos tenían el privilegio de leer y escribir. Y hay una brecha espiritual, ¿no? Eso significa que nosotros creemos, pues, bueno, dependiendo de cada estudiante, en su mayoría cristianos, su mayoría que creen en la Trinidad, y ya se tiene la Biblia completa, mientras que en la época bíblica, el Antiguo Testamento especialmente, no estaba bien desarrollada esta doctrina. Creían en Dios, en Yahvé, pero no estaba tan claro esa idea de la pluralidad en Dios. En el caso de ser, digamos, Yahvé, y Yahvé tiene un hijo, no. Y el mundo espiritual también, nuestra concepción a veces es más racional. Nosotros vemos casi todo más racional, con el enfoque científico, ¿no? Pero en ese tiempo era más espiritual, todo atribuido a los dioses, a las fuerzas espirituales. Hoy en día decimos, no, eso se explica científicamente. Los rayos, truenos. Pero en ese tiempo, si había mucho rayo, los dioses están enojados. O Dios, si es israelita, Dios está enojado. Hoy diríamos, parece que es la temporada, ¿no? Quitamos cuestiones allí de índole sobrenatural. Entonces tenemos brechas, y eso hace de que nuestra interpretación de la Biblia se vuelva un poco dificultosa. Bueno, pasamos a una definición de qué es, pues, hermenéutica. La hermenéutica es la palabra clave, la palabra técnica, mejor dicho, no clave, técnica, hermenéutica. En español, un poquito más simple, sería interpretación. Pero la hermenéutica viene de Hermes, siempre, bueno, todos los libros, los cursos apelan a Hermes. Y no es que estamos haciendo apología a una divinidad griega, aquí diciendo, es que el dios Hermes, y tratamos de invocar a ese dios, no. Sino para conocer de dónde proviene la palabra y cómo se aplica. Bueno, Hermes, según la mitología griega, era un dios que tenía unas alas en los pies, ¿ya? Unas alas en los pies. Y era el mensajero para los dioses. El mensajero para los dioses en el panteón de los dioses griegos. Hermes se dedicaba a transmitir el mensaje. Lo que decía Zeus para otro dios, Hermes se encargaba de llevar, ¿no? Esa era su tarea. Pero no era solamente un mensajero como tal, era el intérprete, porque este Dios lo podía decir de una forma y tenía que interpretar ese mensaje al otro Dios. Eso en la mitología griega. La mitología griega. De ahí viene, de esa palabra, viene
nuestro actual hermenéutica. ¿Por qué? Porque entendemos como lo que hacía Hermes, interpretar, explicar. No, cada vez que decimos hermenéutica no estamos invocando al dios Hermes, por cierto, ¿ya? No va a ser que alguno comience a creer semejante barbaridad, ¿no? Si no, decimos de dónde proviene, de cuál es su trasfondo. Ok, técnicamente la hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Esto si lo aplicamos a la Biblia, pero ustedes escucharán esta palabra en otros contextos. Por ejemplo, hay una hermenéutica legal. O sea, se usa la hermenéutica, la palabra hermenéutica, en situaciones legales, en los abogados, los jueces. ¿Por qué? Porque es interpretar. La hermenéutica es interpretar. Nosotros le decimos interpretación bíblica porque ese es nuestro campo. ¿Qué significa? En Lucas 24-27, explicar. Dirán, ¿aparece Hermes allí? No aparece Hermes como Dios, pero aparece el verbo. Aquí tenemos el texto griego. ¿Ya? Lucas 24-27. No voy a leer y traducir todo, pero en rojo puse. Y los que saben algo de griego, ahí pueden ver. Hermeneo. ¿Ya? Hermeneo. Este es un verbo compuesto, por supuesto. Diermeneusen, está en auristo. ¿Y cómo se tradujo esta palabra? En la Biblia de las Américas dice, y les explicó. Ya, les explicó quién, Jesús, ¿no? Este viajero, bueno, viajero sin nombre, el que iba camino a Emaús con estos dos discípulos. Les explicaba desde Moisés hasta los profetas, les explicó referente a lo que iba a ser, lo que iba a pasar con Jesús en las Escrituras. Ok, ahí está, hermeneu. Pero no solamente significa explicar, sino también traducir. Traducir. Y en Juan 1:42 está aquí. Hermeneu. Hermeneu. De viene hermenéutica, ¿no? ¿Y cómo se tradujo? Bueno, en la Reina del 60 va a decir que traducido es. ¿No? Que traducido es Pedro. Aquí en las Américas dice que quiere decir Pedro. Sí encontramos entonces ese verbo, bueno, la oposición, ese verbo hermeneu, se puede traducir como explicar o traducir. En un sentido, una explicación es una traducción, ¿verdad? Una explicación es una traducción. Así que es hacer que algo sea claro, algo desconocido sea claro. Y eso es lo que vamos a buscar. ¿Qué es la hermenéutica? Es ciencia. ¿Por qué es ciencia? Ciencia porque tiene reglas, principios que pueden ser clasificados en un sistema ordenado. Es arte porque es un trabajo flexible, se adapta a las circunstancias. Cada uno puede allí interpretar de manera flexible porque puede interpretar una parábola, una poesía en un mismo pasaje, si están los dos. Entonces, es ciencia y arte esta hermenéutica. Recuerden que estamos en full teoría, todavía estamos en full teoría. Ahora sí, lo que les dije hace ratos, que les iba a explicar lo que
quizá el mensaje no estaba claro todavía en su tiempo, Por eso hablamos del doble autor y el sentido pleno, sensus plenus. Estamos con la posición ortodoxa. Esta posición ortodoxa yo lo asumo. La Academia Bíblica Pesher se considera ortodoxa, aunque como siempre decimos, desde aquí, yo digo, todos somos ortodoxos o heterodoxos, depende de quién nos evalúe. Pero la Academia Bíblica Pesher se considera ortodoxa en el sentido de tener la sana doctrina. La posición ortodoxa es de doble autor, Que la Biblia, ¿ya? La Biblia, tal como lo tenemos hoy, es de doble autor. ¿Quién es ese doble autor? Primeramente el autor divino, a través del Espíritu Santo, quien inspiró la Biblia. Y luego el autor humano, ¿no? Y estos son muchos. Se resume autor humano, pero sabemos de que no fueron 10, no fueron 20, ni siquiera fueron 40, como se me ha enseñado cuando era niño. 40 autores, no, más. Mucho más. Porque debemos considerar no solamente al autor, sino a los compiladores, a los editores. ¿Okay? Ahí entran más personas. Aunque hemos inspirado también ellos, sí, porque a veces un compilador añade una frase. Luego el editor añade una frase, una palabrita que dice, esto quiere decir, o esto era, especialmente en el Antiguo Testamento. Entonces fueron muchos más autores. Entonces tenemos el doble autor, el autor divino y el autor humano. El autor humano, decimos, muchos, que no podemos identificar a la mayoría. La mayoría de los autores bíblicos no los podemos identificar. Suponemos, pero no. Eso significa que no todo aquel libro que lleva un nombre de un personaje es el autor de ese libro. O sea, no debemos suponer a ciegas, Josué es el autor de Josué. Porque no tenemos evidencia para decir eso. En cambio, lo que sí podemos afirmar que Romanos lo escribió Pablo. Eso sí, hay evidencia textual. No podemos decir que Salmos lo escribió David. Sí, lo habrá escrito algunos salmos, pero no todos. Por eso digo, a muchos autores bíblicos no los podemos identificar. Suponemos, bueno, yo hice mi trabajo sobre Abdías, ¿ya? Mi tesis de la maestría hice sobre Abdías, publiqué el libro de Abdías, y yo asumí que Abdías pudo haber escrito el libro que lleva su nombre. Pero eso es una suposición. Y allá más no sabemos de Abdías. Entonces, quiero que se quede claro eso. Entonces, esto provoca la pregunta, ¿qué sentido proponía el autor humano? Porque el autor humano tenía un sentido cuando lo escribe, cuando escribe las palabras. Tenía una motivación, un propósito. Tenía ahí definido lo que quería transmitir. Pero por otro lado, ¿qué quería decir Dios? ¿Qué quería decir Dios? Dirán, lo mismo, ¿verdad? Puede ser. En la mayoría de los textos bíblicos puede ser que lo mismo. Pero hay algunos textos que parece
que trasciende lo que Dios quiere decir. Parece que trasciende. ¿Es más importante el sentido divino o el sentido humano? Bueno, esa es la pelea aquí. Dirán, obvio, el sentido divino. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos? Bueno, esa es tarea del intérprete. Esa es tarea del intérprete, estar luchando allí en ver el sentido. Por eso hablamos de doble autor y el sentido pleno. ¿Cuál es el verdadero sentido del texto? Debemos observar ciertamente esto. ¿Por qué? Así encontraremos ese sentido amplio, ¿ya? El sentido amplio. Veamos ejemplos para argumentar esto del sensus plenium. En 1 de Pedro 1, 10 al 12. 1 de Pedro 1, 10 al 12, podemos buscarlos. Y la verdad, yo escribí un artículo sobre ese pasaje y está complicado. Dice, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Okay, hasta ahí, qué bueno, ¿no? Qué bueno, inquirieron, diligentemente indagaron, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales los anhelan mirar los ángeles. Bueno, ¿qué nos dice esto? Que estos profetas y muchos de ellos escritores del Antiguo Testamento hablaron cosas que no entendieron. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos eso? Porque ellos dicen, inquirieron, indagaron, investigaron, escudriñando qué persona, qué tiempo. O sea, recibieron un mensaje de parte de Dios, pero no lo entendieron a cabalidad y por eso se pusieron a investigar esos profetas. ¿Ya? Esos escritores. Porque no entendieron del todo. Veamos el otro pasaje. Daniel 12:8. Daniel 12:8. Vamos. Perdón. Daniel 12:8. Yo oí, o sea, lo que Dios le había revelado, ¿no? De estas bestias, bueno, todo lo que iba a pasar. Que está finalizando el libro bíblico. Yo oí, mas no entendí. Yo oí, mas no entendí. Dios le reveló los misterios a este Daniel y Daniel no entendió todos los significados de las visiones proféticas que recibió. Muy bien. 3. Varias profecías parecen de no tener mucha comprensión contemporánea. No parecen tener comprensión. Varias de esas profecías. Veamos Daniel 8:29. Daniel 8:29. Daniel 8:29. Ah, o sea, no me salió bien. 8:29.
8:29, no. Estoy mal. 8:27. Dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí, entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no entendía. No entendía el de la visión. Comparemos esto con el siguiente pasaje, Juan 11:49. Juan 11:49. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote que el año, dijo, vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Perdón, falta el 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esto de aquí que hace Caifás, dice, profetizó de que Jesús, bueno, había de morir por la nación y que luego él debería congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esto es una interpretación, esa última parte, una interpretación de las profecías del Antiguo Testamento, de que con la llegada del Mesías, los israelitas dispersos iban a reunirse en Jerusalén. Tal como se hablaba en Daniel, Isaías y tal. Entonces, varias profecías parecen no tener mucha comprensión. Inclusive, en el tiempo de Jesús, bueno, el tiempo de Daniel, luego ni siquiera en el tiempo de Jesús, y hoy en día, muchas profecías no se entienden. ¿No? Cuesta entender esas profecías. Los que proponen la noción del sensus plenior dicen lo siguiente, son los argumentos. Que los que aceptan un doble significado en las escrituras se abren para cualquier eisegesis de interpretación. ¿Qué es eisegesis? Es cuando se impone al texto una interpretación. Bueno, en 1 Pedro 1:10-12 se puede entender que el autor del Antiguo Testamento ignoraba solo el tiempo del cumplimiento de sus predicciones, no el sentido. El sentido no ignoraban, sabían de que iba a venir alguien, el Mesías, pero lo que no sabían es en qué tiempo. En algunos pasajes los profetas entendieron el sentido de sus predicciones, pero no las implicaciones completas a ellas. En otras circunstancias, el autor pudiera haber entendido el sentido, pero no la referencia histórica, o sea, ¿cuándo va a suceder? Y esto sería una regla segura. Cualquier pasaje que parece tener un sentido más amplio que pudiera haber sido comprendido por el autor humano, debe ser interpretado así solamente cuando Dios declara expresamente la naturaleza de su sentido por medio de una revelación posterior. Esa revelación posterior lo llamamos revelación progresiva. Con esto podemos afirmar de que sí, los escritores tenían una comprensión de lo que estaban escribiendo, aunque no comprendían quizá todos los detalles, pero sí comprendían mucho de lo que estaban diciendo.
Y si hay algo que requiere una aplicación posterior, Dios mismo lo tendría que haber dado en una revelación eh, posterior. Esto es para darle el sentido completo, el sentido pleno después. Muy bien. Antes de pasar a este tema, para no caer en este peligro de la eisegesis, necesitamos forzosamente aplicar las reglas. Aunque había un autor, Moisés Chávez decía que hay una correcta eisegesis. Ahorita respondo algo. Hay una correcta eisegesis. El problema está cuando se ingresa con muchas presuposiciones al texto y se quiere imponer las presuposiciones. Uno puede entrar con una presuposición y luego evaluar a la luz del texto y descartar esa presuposición. Entonces, lo malo está cuando entra ya con presuposiciones y se quiere imponer al texto. Y muchos hermanos caen en esto, en la eisegesis. Y para evitar todo eso, mejor aplicamos las reglas de la interpretación. Ahora respondo con la pregunta. La revelación posterior es entender, pero no totalmente la profecía. Es que no todo lo que no se entienda fue luego, lo que no entendemos nosotros fue luego aclarado. ¿Ya? No todo. Algunas cosas sí. Especialmente en Apocalipsis. Perdón, está picando la garganta. Entonces, no necesariamente tiene que ver con profecía. ¿Ya? Porque es un temor, un problema esto, de que no entiendo una sección bíblica y que Dios me revele por profecía de algún hermano que tiene el don espiritual y tal. Pero en muchos casos eso se vuelve a una variedad de interpretaciones, ¿no? Y es riesgoso. Lo que estamos diciendo acá es que en la propia Biblia debe de haber, si se quiere aclarar, debe de haber una porción que diga esto se entiende de esta manera. En la revelación posterior. En el Nuevo Testamento, en otras palabras. No queremos entrar en terreno movedizo de profecías actuales. ¿Ya? Porque eso sí es terreno movedizo. No quiero decir que Dios no pueda hoy tener sus profetas. Mira, Dios puede hacer lo que se le venga en gana. Dios puede levantar profetas, puede levantar lo que quiera. Pero la misma Biblia dice que la palabra más segura es el texto revelado. ¿Ya? Es la más segura. Y yo prefiero moverme en ese terreno. A ver, Oscar dice, no comprendo cómo se contradice el sentido pleno, que usan varias interpretaciones o quizás doble sentido. Ok. Lo que se trata de evitar, Oscar, es que haya multiplicidad de sentidos. Puede haber quizá dos sentidos o el doble sentido, ¿no? Pero no una multiplicidad de sentidos. El ejemplo claro está en Isaías 7:14, donde el sentido del texto allí era que una virgen dará luz, bueno, una joven, ¿no? Una joven dará luz y antes de que el niño pueda distinguir entre el bien y el mal, los reinos de Israel y de Siria dejarán de ser una amenaza. Ese es el sentido
normal. Pero luego va el sentido de Dios, ya en Mateo, ¿no? El sentido de Mateo, donde dice que aquí ahora la Virgen no es aquella esposa del rey, ahora es María. Ahí sí. Pero ese doble sentido solamente podemos admitir cuando en la propia Biblia nos lo aclara. Cuando nos lo aclara. El problema está cuando viene alguien y dice, es que puede significar esto, puede significar lo otro. Y ahí entramos en un terreno muy movedizo que en hermenéutica está con las nuevas interpretaciones de influencia del lector. El lector le pone sentido. Estamos hablando de una lectura muy relativista del texto, muy relativista, donde cada quien le pone una interpretación, un sentido. Y digo, no debemos tanto caer en eso, ¿no? Y también, sí, Omar, el sentido, esa del Sermón del Monte también, ¿no? El Sermón del Monte se puede ver un sentido y luego, oíste que fue dicho, mas yo os digo, ¿verdad? El otro sentido, como que complementa el sentido o refuerza el sentido o en algunos casos cambia el sentido diciendo, esto fue así, pero ahora os digo. La profecía puede existir doble cumplimiento. Es un riesgo aplicar esto a todo, pero en algunos casos sí. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se habla del día de Yahvé, el Yom Yahvé, se está pensando primeramente en un juicio que vendría a Jerusalén por sus pecados. Y bueno, a Israel, ¿no? Por sus pecados. Y un juicio literal, o sea, con guerras literales que vendría sobre las naciones que hicieron daño a Israel. Pero luego se traslada un espacio escatológico, apocalíptico, especialmente en Isaías 63, donde parece que no es solamente algo ligado a unas pocas naciones, sino a todas las naciones. Eso sería un segundo cumplimiento, o un doble cumplimiento del día de Yahvé. Y por eso ya en el Nuevo Testamento eso se traslada más todavía y se interpreta el juicio final, ¿no? En el famoso juicio de las naciones, que el Señor habla. Pero es ahí donde se van complementando más información y decir, esto que fue dicho se agrega con esto. Y repito, en terreno profético, tendremos un curso, por supuesto, para poner alguna de las para discutir un poquito sobre el tema. Ahí va, aquí, en el cuarto curso de la serie, interpretación de lectura poética y profética, ¿no? Ahí veremos que es complicado la profecía y de ahí que tengamos en el campo teológico dos familias dos corrientes de interpretación muy grandes, como es el dispensacionalismo y la teología del pacto. Y dentro del ámbito más escatológico todavía, vemos que hay el premilenarismo, amilenarismo, postmilenarismo, pretribulacional, medio tribulacional. O sea, todos son movimientos interpretativos de la cuestión escatológica. Y repito, es terreno muy movedizo porque cada quien jala para su lado. Procuraremos nosotros poner las bases para que haya una interpretación lo más
sensata posible cuando estemos en esa parte del curso. Muy bien. Como última parte, tenemos acá, ¿qué actitudes debe tener el intérprete? Yo creo que esto ya está dado por sentado, pues hay que ser humildes, ¿ya? Hay que ser humildes. Y ese es un error de los que estudian hermenéutica y homilética. Y a mí me pasó, y voy a tener que yo insistir en esto, de que no caigamos en cierto orgullo, porque decimos, es que yo ya estudié las reglas de interpretación, y este hermano que no sabe, interpreta mal. Y luego cuando sea de predicación, este hermano no sigue las reglas de la predicación. No, aquí hay que tener espíritu mismo. Luego un espíritu contrito, que es consciente de los fracasos, uno que sabe de sus limitaciones, que realmente no va a tener todas las respuestas. Y muy importante, un espíritu temeroso, no miedoso a cualquier cosa, sino a la palabra de Dios. Se requiere estos requisitos. Ok, Claudio, gracias. Sí, bueno, esperamos que mejore el audio. Ahora hablo de la tarea. ¿Ya? La tarea es leer y resumir la lectura sobre breve historia de la interpretación bíblica. Es esta, ¿ya? Son 7 páginas. Van a leer. Este es basado en el trabajo de doctor. Ay, se me olvidó el nombre. Está acá abajo. El autor. Fanning. ¿Ya? Doctor Fanning. Y van a leer estas páginas donde se habla un poquito, uy, aquí hay un error, no es midriáticas, es en sentido midrásico, aquí hay un error, ¿ya? Midrásico, no es porque midriática es otra cosa, midrásico, de midrash. Les aviso para que tengan en cuenta ese error. Y esto es para conocer un poquito sobre cómo se interpretó la Biblia brevemente a lo largo de la historia. ¿Qué van a hacer como tarea? Es leer y resumir lo que les llamó la atención de ese texto, del texto de Fanning. ¿Dónde lo van a presentar? Pues en Classroom, y los que todavía no, o sea, nadie tiene la entrada a Classroom ahorita, pero sí se los voy a enviar en el transcurso de estos días para que suban su trabajo allí. Hay estudiantes que no entregan trabajos porque ellos dicen, no, yo solamente quiero escuchar. Y está bien, si pagan por el curso, están escuchando, no hay problema. Pero si quieren al final créditos, sí tienen que hacer trabajos. Tienen que hacer los trabajos que se piden aquí en la Academia Bíblica Pesher. Y bueno, si es que tienen allí algún hermano en la iglesia que quiera estudiar de interpretación bíblica, pues coméntenlo. Todavía pueden unirse porque la clase quedó grabada. Pueden unirse a este curso. La próxima clase entraremos al análisis histórico-cultural contextual. Y recordemos que estamos en el segundo curso, pero pueden también ver, los que no llevaron el curso anterior, el método de estudio bíblico inductivo, ¿no? Y todos los demás cursos que vendrán en esta serie de cursos. Muy bien. Voy a dejar tiempo por si a alguien le quedó todavía una duda y lo solucionamos ahorita, si es que hay alguna duda. Ok.
Sí, Omar, las grabaciones de Zoom se comparten al grupo, todavía no están añadidos a algunos del grupo, y también se suben a Classroom, ¿ok? Pero eso se hace en el transcurso del día de mañana, el subir al grupo. Y los demás, pues ya Classroom se hace en la semana, ¿ya? Lo compartimos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ya que no hay ninguna... ok. Díaz pregunta si hay alguna bibliografía para profundizar en el curso. Sí, voy a... Es para profundizar en el sentido más amplio, ¿ya? En el sentido de que pueden ustedes leer más libros y sí, sí los puedo compartir en PDF si un recurso ya de interpretación. Pero es bastante amplio. Aquí voy a tratar de ser lo más resumido posible. Lo más resumido posible en clases, que va a ser quizá muy sencillo, pero la idea es que puedan aprender. El documento que van a leer, sí, se va a enviar por WhatsApp. Se va a enviar por WhatsApp el documento para leer y también el material que se compartió en clase. A ver, Claudio dice, Alducin dice que la higuera florecido es Israel. ¿Eso es en sus premios o en exégesis? Bueno, eso es interpretación del punto de vista dispensacionalista. Pero dándole ¿qué? Eso es dándole un sentido figurado. Hablaremos de eso en una clase futura. Es darle simbología a objetos, darle otro sentido. Bueno, la higuera, bueno, el caso de la higuera o el caso de los peces que sacaron en la última pesca, ¿no? Son cuánto significan los números de las personas, todo eso son simbologías. Pero Alducin, yo sé que muchos admiran a Alducin, tiene una interpretación pues de tipo dispensacionalista. Significa de que hay dos naciones, Israel y por otro lado nosotros la iglesia, que vamos a ser salvos. Yo diría que cuando lleguemos al texto podemos comentar y a ver si me das, Claudio, me pasas el pasaje, ¿ya? Para hacer comentar al respecto. Muy bien, creo que no hay más preguntas. Ah, ya, Oscar dice. Sí, va a venir tipos y antetipos, va a venir en la última lección. Tipos y antetipos, la última lección, sí está programado. Sí está programado. Permítame verificar. No, penúltimo. Dice tipos y símbolos. Claro, todo ahí va a depender de qué enfoque se le va a dar, ¿no? Vamos a tratar de que sea un enfoque moderado, porque si encontramos símbolos en todos los lugares, va a ser un problema, va a ser una distorsión de la realidad del autor. Que no necesariamente todo lo que se dice tiene implicancia simbológica. Ok, cuando comenzamos a escuchar la palabra y leer, nuestra interpretación es menor. A ver, Ale dice, cuando comenzamos a escuchar la palabra y a leer, nuestra interpretación es menor y vamos creciendo gradualmente. Eso no tiene que ver con revelación. Para el uso correcto de las palabras, para no confundirnos, a veces usamos mejor revelación como algo que Dios abre el telón y te da a conocer algo, da a conocer algo que antes no se había visto. Eso es revelación, como Apocalipsis, por ejemplo.
hoy en día, cuando conocemos más a Dios a través de la lectura bíblica, la oración, sentido de piedad, todas las prácticas espirituales, podemos decir más como una iluminación. Dios nos ilumina, alumbra nuestra mente para conocerlo mejor. Tratamos de que los términos sean lo más definidos posible, porque hay cierto grupo que dice, Dios me ha revelado. No estoy diciendo que Dios no lo haga, pero a veces esa de Dios me ha revelado es más como una cuestión individual. No digo que Dios no puede hacerlo. Dios puede mostrar su gloria, puede hacerlo, pero siempre hay que evaluar por qué cosa dice en ese mensaje. Hay que evaluar si no contradice alguna porción bíblica, o que no sea egoísta, porque muchas revelaciones hoy en día de pastores, hermanos, entre comillas, ¿no? Son de índole egoísta, a mí, para mí, y son de índole materialista, muy materialista. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar tal cosa. Y algunas son de índoles pecadoras. El caso, escándalo hace 2 años en Perú de un pastor de la iglesia Aposento Alto que dijo que Dios le reveló al leer Génesis de que Abraham tenía pues su concubina Agar, ¿no? Y dijo, Dios supuestamente le dijo que tú eres como Abraham. Por tanto, te doy permiso para que tengas concubinas. Y en su iglesia, que aceptan pues la presencia de apóstoles, profetas y revelaciones, le hicieron caso. Y tuvo varias concubinas y la cosa no iba a salir ahí, no iba a salir a la luz si no era por un equipo de fútbol, un escándalo, porque esa iglesia, como tenía bastante dinero, decidió comprar la explanada de uno de los equipos más grandes de Perú. No soy de ese equipo, por cierto, pero decidió comprar la explanada. Y eso, ¿quién quiere comprar la explanada de ese equipo? Es el equipo, uno de los equipos más grandes. Salieron los periodistas a averiguar y ahí indagaron todo y sacaron esa cuestión, ¿no? Y ahí dijo, no, sí, que Dios le había revelado eso, por eso practicaba cierta poligamia. Entonces, por eso hay que ser lo más exacto posible con la palabra revelación hoy en día, y en el ámbito teológico se suele reservar revelación para lo que sucedió en el Antiguo Testamento y en la Biblia. Se suele reservar. Y lo que sucede hoy, lo que el Espíritu Santo hace hoy, se usa más como la iluminación de Dios. Muy bien. Bueno, creo que ya quedó aquí. Muy bien, gracias por el tiempo. Vamos a orar para finalizar la clase. Señor, muchas gracias. Gracias por tus hijos aquí, varones, mujeres, de diversas partes de este continente. Gracias, Señor, por su disposición para aprender, disposición para estar aquí estas casi 2 horas de introducción a la interpretación bíblica. Ayuda a tus hijos, a tus hijas, cuando ahora tienen que leer la historia de la interpretación y luego cuando van a tener que interpretar tu palabra, siguiendo las reglas, siguiendo estas pautas, Señor. Por ahora comenzamos con estos temas y ayuda a cada uno a seguir interpretando tu palabra. Te pedimos así, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos, hermanos, muchas bendiciones a todos. Chao. Gracias, profesor. Chao. Bien. Chao, chao. Buenas noches, muchas gracias. Bendiciones a todos. Chao, chao. Bendiciones, hermanos.